Vale, continuamos con el último punto de este tema, el encéfalo de los homínidos. Vamos allá. Los humanos somos primates, catirrinos, hominoideos, taxón que compartimos con los llamados simios antropomorfos, gibones, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos o chimpancés pigmeos. Los primeros homínidos surgieron hace 25 millones de años y los estudios de filogenia molecular han puesto de manifiesto que los chimpancés y los bonobos son las especies más próximas con los que compartimos un antepasado común, del que nuestra línea evolutiva se separó hace entre 6 y 8 millones de años. Vamos, hace poquito. Australopithecus afarensis es la especie más antigua de la que se han encontrado restos fósiles, calculándose que poseía un encéfalo ligeramente mayor que el del chimpancé. Su peculiaridad más notable era su postura bípeda, resultado de la adaptación a la vida en el suelo y el abandono de la vida arborícola. El escaso tamaño de su encéfalo nos indica que la postura bípeda no ha sido variable determinante en el desarrollo del encéfalo ni la reestructuración encefálica. La primera especie de nuestro género, Homo, apareció hace entre 1,9 y 1,6 millones de años, y con él la tasa evolutiva de nuestro linaje comienza a acelerarse notoriamente. La aparición de esta especie se asocia con la extinción del género Australopithecus y representa la primera de algunas especies, distintas a la nuestra. Los individuos Homo tenían encéfalos cuyo peso oscilaba entre los 652 gramos del Homo habilis y los 1027 gramos del Homo erectus, pasando por los 800 gramos del Homo ergaster y los 1000 gramos del antecesor. La altura era muy parecida a la nuestra o incluso mayor, y la cara era menos simiesca que la de sus antecesores. Su alimentación era mixta, vegetariana y carnívora, consecuencia de la adaptación al ambiente más seco. Los moldes endocraneales han mostrado un patrón de cisura corticales muy parecidas al nuestro. Esto implica que habían experimentado una reestructuración importante de sus encéfalos, sobre todo a nivel de lóbulos frontales. Esta circunstancia les capacitaba para el desarrollo de habilidades mentales que conferían mayor plasticidad a su conducta. El hombre moderno, el Homo sapiens, aparece hace unos 200.000 años y coexiste temporalmente hasta hace unos 20 o 30.000 años con otros dos representantes del género Homo erectus y Homo neanderthalis. Es importante esta parte de lo de los 200.000 años de cuando aparece el Homo sapiens, pero también la tengo visto preguntar. Eso no implica que las datas tampoco se puedan preguntar, pero que es bastante relevante esta parte. Al igual que lo de Sí, entre puede 20. que sea más, Sí, porque más es la parte más actual, además. claro. ¿De Entonces, dónde venimos? ¿a dónde vamos? 20 y 30.000 años con los otros dos representantes, que serían el Erectus y el Neanderthalis. El Homo sapiens es marcadamente diferente a otros mamíferos en varios aspectos biológicos. Vamos a ver ahora unos puntos. Su sistema nervioso y reproductivo, el esqueleto, la piel y los órganos vocales. Y la diferencia más notable está en nuestro cerebro, ya que es más grande, más complejo y con un cociente de encefalización, que esto ya es una parte que habíamos dado anteriormente, más alto de todos los mamíferos, el responsable de que exhibamos repertorios conductuales ricos, únicos y altamente sofisticados, como bien sabemos el lenguaje o el uso de las herramientas, poseer capacidades como la conciencia de nosotros mismos, el pensamiento simbólico o el aprendizaje cultural. Qué increíble es eso. Sí, la verdad es que sí. Es difícil establecer en qué punto de los últimos 8 o 6 millones de años se van produciendo los cambios, ya que el resto de representantes del género Homo se extinguieron sin dejar muchos indicios de sus habilidades cognitivas. Por ello se recurre a la comparación con estos simios para tratar de buscar conexiones filogenéticas que arrojen luz sobre cuándo, cómo y por qué adquirimos nuestras capacidades cognitivas. Pero hay que tener en cuenta dos limitaciones. Los simios antropomorfos han tenido entre 6 y 8 millones de años para variar las características de sus encéfalos. Las diferencias encontradas en los estudios no implica que nuestras peculiaridades hayan aparecido ex novo, sino que el camino que condujo a ellas quedó velado con la desaparición del resto de especies Homo. El uso de herramientas.
La calidad de la dieta es fundamental para el desarrollo de encéfalos grandes. Aquí es cuando vamos a ver lo de la fruta y demás. Parece que el Homo ergaster se produce un cambio en su sistema digestivo ligado a una modificación del tipo de dieta, lo que sería la incorporación de proteínas de origen animal, que hizo más nutritiva la alimentación. Este cambio no fue acompañado de una dentición más eficaz. Por eso lo que tenían que hacer los dientes lo estaba suprimiendo las herramientas, que las construían pues para machacar, para triturar o para cortar los alimentos duros. ¿No te parece increíble eso también? Sí, El que no tuviese que evolucionar los dientes porque ya teníamos o ya tenían cosas para hacerlo por nosotros. claro, es que fue precisamente es eso, que el tema del cambio en el sistema digestivo venía por eso, porque incorporaban las Claro, proteínas de origen animal. Pero el rollo es que ese cambio no fue a la par con los dientes. Entonces desarrollaron, vamos, lo que tenían que hacer los dientes lo hacían las herramientas. claro. Y eso es una... A ver, claro, es que es parte de... es la evolución en sí misma. Pero está muy, muy bien. Vale, pues eso. Los construían para eso, para machacar, triturar y cortar alimentos duros. ¿Qué es lo que pasa? Que el uso de materiales del entorno como herramientas está extendido en la naturaleza y parece ser otro ejemplo de evolución convergente, otra de las definiciones que ya conocemos por la primera parte de este libro. Muchos ejemplos, las aves usan ramitas para ensartar sus presas. Los capuchinos utilizan piedras como martillo. Sin embargo, aparte de los humanos, solo algunos córvidos y los chimpancés son capaces de construir utensilios. Los chimpancés utilizan a modo de herramienta los materiales que encuentran en su entorno o las construyen, obteniendo así herramientas más eficaces. Sin embargo, no prevén con antelación el empleo o construcción de estas, solo en el momento en que las necesitan. Tampoco parecen implicar la capacidad de representación mental de objetos que no existen en la naturaleza, algo que sí debieron poseer los representantes del género Homo. Parece indicarlo los talleres de construcción encontrados junto a los restos, demostrando unas capacidades cognitivas que superan con mucho a la de los simios antropomorfos. Estas nuevas capacidades cognitivas son síntoma de la aparición de cambios relacionados con el incremento del encéfalo y la reestructuración encefálica, ya que la capacidad de creación de herramientas, además de necesitar una mente inteligente, requiere también de unos movimientos precisos, controlados por unos ganglios basales y por el cerebelo, que fue el desarrollo del cerebelo el que está detrás de estas capacidades de planificar secuencias motoras largas y complejas necesarias para el uso y construcción de herramientas. Importante quedarse con eso, el tema de ganglios basales y cerebelo. Sobre todo el desarrollo del cerebelo, que es el que está detrás de esta planificación de secuencias motoras largas y del uso y de la construcción de las herramientas. También típica pregunta. Vale, cambios en la reproducción. Se ha comprobado que las mujeres alcanzan la madurez sexual antes que un primate, y el periodo entre nacimientos se acorta hasta unos 3 años de media, mientras que en el resto de antropoides es de entre 4 y 8 años. Estas circunstancias explicarían el crecimiento demográfico y su amplia distribución geográfica, sobre todo la del Homo erectus, que ocupó todo África y Asia más de 1 millón de años. Si a esto le añadimos que el tamaño encefálico empieza a incrementarse y que el coste de los grandes encéfalos es muy elevado, por muy eficiente que fuese el sistema digestivo de estos homínidos, difícilmente las hembras podrían sacar adelante solas a unas crías con grandes encéfalos. La única explicación pasa por considerar que estos homínidos vivían en grupos sociales y que todos colaborarían en el cuidado de la prole. En género Homo se produce una disminución del dimorfismo sexual, haciendo la talla más parecida entre ambos sexos. El menor dimorfismo es interpretado como una señal de que posiblemente adoptasen la monogamia y que toda la familia estuviese involucrada en el cuidado de las crías. Esta monogamia parece estar ligada a la mayor receptibilidad sexual de la mujer, que hace posible una relación sexual continuada en el tiempo, no ligada a la reproducción, y favorece los vínculos afectivos de la pareja. En concomitancia apareció la neuromodulación de determinadas áreas cerebrales, ejercida por la oxitocina y la vasopresina, temas que veremos un poco más adelante cuando nos toque lo que son el tema hormonal. Dos hormonas que favorecen el vínculo de pareja y el comportamiento parental,
Así, es más probable que el macho se involucre en el cuidado de los hijos. Los cambios fisiológicos y conductuales descritos fueron el reflejo de la presión de la selección natural y pasaron a formar parte de nuestro bagaje genético. Sin embargo, en la actualidad, el entorno no ha cambiado radicalmente, es socialmente más rico y diverso, que ha permitido a la mujer y al hombre la posibilidad de afrontar la procreación con más autonomía y está modificando los roles de género y de pareja, además de la estructuración familiar. Mientras tanto, aún persisten en nuestro genoma los condicionantes que la selección natural favoreció en mayor o menor medida en la elección y relación de pareja. Cambios en la ontogenia. Los humanos poseemos genes específicos de los chimpancés como resultado de las numerosas duplicaciones, inserciones y supresiones que se han producido en nuestra evolución. La consecuencia es que la similitud de la secuencia de ADN total de los humanos y los chimpancés es del 95%. Antes se creía que era del 99%. Muchas de estas diferencias están relacionadas con un patrón generalizado en los humanos, que consiste en la extensión hasta la edad adulta, de pautas de expresión génica que normalmente se restringen a las primeras etapas de vida, la neotenia transcripcional. Importante concepto. Este fenómeno propició el mantenimiento de una configuración craneal juvenil, permitiendo el desarrollo postnatal del encéfalo, periodos más largos de proliferación celular, llevando a un mayor desarrollo de la neocorteza, mantenimiento más prolongado de la capacidad del sistema nervioso para modificar su funcionamiento y morfología ante cambios ambientales, lo que es la plasticidad neuronal necesaria para dar esa versatilidad al comportamiento mediante creación y reestructuración de nuevas sinapsis. O sea, un sorbito de agua. Hidratación. También, cambios en la ontogenia. Dos de los genes involucrados al incremento de nuestro encéfalo se descubrieron al estudiar la microcefalia, la enfermedad genética asociada con la mutación de dos LOCI. El gen de la microcefalia, el MCPH, y el gen ASPN, que provoca la pérdida de funciones de estos genes. ¿Y qué es lo que causa? Pues la microcefalia primaria, que es la caracterizada por ese retraso mental y por una severa reducción del volumen del cerebro. La función exacta de estos genes aún no se ha dilucidado totalmente, pero los datos apuntan a que juegan un importante papel en la promoción de la proliferación de células progenitoras neurales durante la neurogénesis y en la reparación del ADN. Ambas funciones propiciaron el aumento de volumen de nuestro cerebro. Los estudios de filogenia han puesto de manifiesto que los genes citados anteriormente han sido objeto de una fuerte selección positiva en el linaje humano, por lo que participa la evolución fenotípica de nuestro cerebro. El análisis de la tasa de mutación muestra que nuevos alelos de estos genes comenzaron a adquirir una gran frecuencia en épocas recientes y significativas en la historia de la humanidad. Este alelo, RS9305557C, del locus MCPH, comenzó a aumentar, básicamente de lo que vimos antes, el MCPH y el locus ASPH. Vamos a ver el MCPH. Comenzó a aumentar hace 37.000 años y en la actualidad es del 70% en todo el mundo, aunque su distribución no es homogénea. Se relaciona con la aparición de la música, el arte y el simbolismo. ¡Qué bonito! Sí. Locus ASPH comenzó hace 7.000 años. Se relaciona con la construcción de esas primeras ciudades de la Mesopotamia. La presión selectiva sobre estos LOCI continúa en un reciente estudio que se pone de manifiesto que la distribución mundial de estos alelos muestra una alta correlación con las diferencias entre el cociente intelectual medio de los distintos países, pero estos alelos no son buenos predictores de las diferencias de cociente intelectual a nivel individual. Posiblemente el efecto de estos alelos sobre el cociente intelectual sea indirecto. Uno de los efectos de estos alelos es mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico. Esto puede haber favorecido que las sociedades cazadoras-recolectoras y las agrarias se enfrentasen con más éxito al incremento de morbilidad derivado de la mayor densidad de población y la exposición de enfermedades zoonóticas. No obstante, la función de estos alelos durante la neurogénesis y la alta correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia general impide descartar totalmente una implicación más directa
de estos alelos en las puntuaciones de cociente intelectual. La inteligencia, su primera definición fue de Boring, importante, lo que los test de inteligencia miden. Pero todos tenemos una idea de lo que puede ser la inteligencia, capacidad que permite el grado de flexibilidad mental o conductual necesario para dar soluciones creativas y adaptativas a cada problema que el medio plantea. Está estrechamente relacionada con el número de neuronas corticales, el número de sinapsis, el grosor de la vaina de mielina, la velocidad de conducción de las fibras corticales y las especializaciones estructurales y funcionales de la corteza prefrontal. Algunas de estas variables se han visto favorecidas en nuestra especie por procesos de neotenia transcripcional, que vimos anteriormente este concepto. Así lo ponen de manifiesto las diferencias encontradas en la expresión de genes involucrados en la sinaptogénesis de la corteza prefrontal. En humanos, la expresión de estos genes va incrementando hasta los 5 años. Ahí alcanza su máximo. En chimpancés ocurre antes de finalizar el primer año de vida. Interacción social. La interacción social ejerció en nuestro linaje una presión selectiva fundamental en el desarrollo y configuración del encéfalo. La vida en grupos nos proporciona ventajas a los individuos que lo conforman, como las ligadas a la reproducción, la caza o la defensa, pero también la hacen más complicada. Al entorno variable que tiene que evaluar, deben añadir el cambiante comportamiento de su pareja y compañeros con los que hay que colaborar y competir por unos recursos escasos. El balance que un individuo obtenga de la vida en grupo dependerá de su inteligencia, su habilidad para establecer alianzas, engañar, distinguir y detectar los rostros de los amigos o enemigos, evaluar su estado de ánimo, detectar mentiras o medir sus fuerzas. Estas habilidades, que correlacionan positivamente con la aptitud inclusiva y el tamaño cerebral, reflejo del efecto de la selección natural sobre el desarrollo de áreas corticales como la corteza cingulada anterior y parte del lóbulo frontal, que intervienen en el autocontrol y la conciencia social. Entender bien esta parte que nos dicen de que estas habilidades que correlacionan positivamente con esa actitud inclusiva y el tamaño cerebral. Vale. Esto sería lo que sería la interacción social. Como esa vida en grupo, pues nos proporciona una serie de ventajas, pero también tiene su grado de complicación. El lenguaje es un extraordinario instrumento para organizar y compartir los contenidos de la mente. La habilidad que un individuo tenga para comunicarse está estrechamente relacionada con la inteligencia y redunda en su éxito reproductivo. Todos los antropoides se sirven de las vocalizaciones para comunicarse con otros de su misma especie, pero sus vocalizaciones están gobernadas por áreas encefálicas filogenéticamente más antiguas. La singularidad del lenguaje humano es su característica más importante, pues aunque tiene una serie de rasgos comunes con el de otras especies, el medio vocal auditivo es mucho más complejo que cualquier otro tipo de comunicación animal conocido y sustancialmente diferente en su carácter simbólico, la estructura gramatical, el patrón combinatoria, control neuronal que lo hace posible. Estudios con delfines y loros muestran habilidades iguales para adquirir diversas maneras de lenguaje simple, recurriendo a referencias simbólicas y al uso de operaciones sintácticas básicas. Estos dos grupos de animales tienen diferencias en sus estructuras cerebrales. La organización cerebral es diferente a la del cerebro humano, que pone de manifiesto que la adquisición del lenguaje puede conseguirse a través de distintos tipos de organización cerebral, y es un ejemplo de evolución convergente. Sin embargo, dentro de los primates sí parece existir una posible línea conductora desde un ancestro común, que se muestra discontinua y en ocasiones errática. Muchos de los circuitos empleados en el lenguaje simbólico son compartidos por otros primates. Por ejemplo, la circunvolución frontal inferior aloja circuitos que están relacionados con la integración de los gestos faciales y señales vocales. Comparte características citoarquitectónicas similares a las de la corteza prefrontal ventrolateral del macaco, o cómo esta circunvolución frontal inferior también está envuelta en el procesamiento e integración de vocalizaciones y rostros. ¿Qué sugiere? Ello sugiere una homología estructural y funcional relacionada con la evolución del lenguaje humano, barajándose que la corteza prefrontal ventrolateral se especializó en el procesamiento e integración de las señales de comunicación auditiva y visual, y los primeros primates antropoides,
para en humanos lateralizarse en el hemisferio izquierdo y especializarse en el lenguaje. Las asimetrías corticales asociadas con el lenguaje se encuentran en chimpancés y gorilas, aunque menos patentes y desarrolladas que en humanos, apuntando que el sustrato neural del lenguaje es herencia de un antecesor común de los antropoides y humanos. Los chimpancés disponen de repertorio de 36 vocalizaciones distintas asociadas a otros tantos significados. Sin embargo, son incapaces de juntar 3 vocalizaciones para formar un nuevo vocablo. En chimpancés, la región de la corteza cerebral, situada en la misma posición en que se encuentra el área de Broca, relacionada con la actividad motora del lenguaje, parece estar involucrada en el seguimiento de los gestos con que se comunican estos simios. La que corresponde anatómicamente con el área de Wernicke, involucrada en lo que sería la comprensión del lenguaje. Importante diferenciar estas dos partes de áreas dentro del lenguaje, ya que el área de Broca la relacionan con la actividad motora del lenguaje y el área de Wernicke, involucrada en la comprensión del lenguaje, se relaciona en chimpancés con la comunicación verbal. Bueno, todo esto en chimpancés. Estas circunstancias parecen ser la razón de la capacidad de comprensión del lenguaje humano, que tiene estos simios equivalentes a la de un niño de 2 años y medio. El descubrimiento de los problemas del lenguaje de la familia, que lo vimos de hecho en la primera parte, si no recuerdo mal, de la materia. Sí, será al principio del libro. Sí. Pues causados por eso, pues por una mutación, R55.3H, que provoca pues la falta de la función del gen FOXP2, que ya conocemos también como el del lenguaje, que conduce precisamente a una alteración de la capacidad de producir los movimientos orofaciales. Puso el foco de interés sobre este gen, que se ha involucrado con la aparición del lenguaje humano. Aunque dado su efecto generalizado sobre la expresión de muchos genes, es difícil que se pueda establecer una relación directa entre lo que es el fenotipo, el lenguaje, y el genotipo que lo sustenta. No obstante, el estudio molecular ha descubierto que la secuencia de aminoácidos de la proteína FOXP2 está altamente conservada a lo largo de la filogenia de los mamíferos, pero en humanos aparece una mutación que la hace diferir en 2 aminoácidos. Estos cambios en el gen FOXP2 no son consecuencia de una deriva génica, y sí resultado de la selección positiva. Esta mutación aparece ex novo en los últimos 200.000 años, coincidente precisamente con la aparición del Homo sapiens. ¿Casualidad? No lo creo. Pues sí, el gen FOXP2, que simplemente esa parte, lo que nos quieren hacer entender dentro de estos del gen FOXP2, cómo aparece durante esa filogenia en mamíferos, pero curiosamente los humanos difieren 2 aminoácidos. Entonces, lo que se podría pensar es que es producto de la deriva génica, pero no, es el resultado de la selección positiva. Y curiosamente también es que esta mutación pues aparece en los últimos 200.000 años, que a la vez coincide con la aparición del Homo sapiens. Entonces hay una correlación altísima ahí, pero bueno, de ahí a que no se pueda lo que dijeron antes, que es la relación directa entre el fenotipo y el genotipo que lo sustenta. Entonces, el gen FOXP2 podría desempeñar un papel específico en la orquestación de la expresión de todo un conjunto de genes que cambian el desarrollo del cerebro de un programa ancestral a un programa humano, y que hace que las células y las conexiones se diferencien en los sistemas del habla y el lenguaje. Incluso podría regular el desarrollo de otras partes de la anatomía, pulmones, laringe. Sin embargo, pues no se ha descubierto la conexión directa entre el lenguaje y las sustituciones específicas en el FOXP2 humano. Quizá el problema sea que estamos tratando de relacionar un gen multifuncional con un fenotipo complejo de alto nivel, por lo que debemos reafirmar 2 de las lecciones de la genética de poblaciones, la epistasia y la pleiotropía, conocidas también. Epistasia: la mayoría de los fenotipos surgen como consecuencia de las interacciones de múltiples genes, y la pleiotropía: la mayoría de los genes influyen en múltiples fenotipos. Vale. La especie humana. No sabemos si los individuos de otras especies del género Homo hablaban o no, pero la reorganización encefálica detectada en este género, que afecta al área de Broca, parece apuntar que sí. Las bases genéticas, filogenéticas y anatómicas del lenguaje aparecen hace tan solo 76.000 años, cuando empiezan a aparecer objetos claramente simbólicos,
que parecen indicar que fue entonces cuando se desarrolló lo que sería nuestro lenguaje, la capacidad que nos proporciona una mejor interacción social y que nos permite estructurar el conocimiento, pensar y hacer abstracciones, actividades que requieren pues nuestras singulares capacidades cognitivas. Los estudios del gen FOXP2 manifiestan que las bases genéticas involucradas en el lenguaje son complejas. Hasta hace poco, los datos apuntaban a que el incremento del volumen de la corteza prefrontal en humanos sería una de las causas de nuestras diferencias en cognición con otros primates, pero estos resultados están siendo cuestionados, puesto que puede ser exagerado el énfasis exclusivo dado al cerebro anterior como epicentro de las funciones cognitivas avanzadas. De hecho, ya hay datos que apuntan un papel clave al cerebelo en la evolución cognitiva. Quizá la cuestión no sea atribuir estas diferencias al desarrollo de un área cortical concreta, sino la expansión coordinada de áreas conectadas anatómicamente y funcionalmente, que pueden incluir regiones corticales y no corticales. También está el hecho de que tanto la neocorteza como el cerebelo y los núcleos intermedios situados entre estas dos regiones muestran una evolución estrechamente correlacionada en volumen y número de neuronas. La región frontal y las regiones corticales posteriores también presentan este patrón, aunque tienen diferentes correlaciones con regiones específicas del cerebelo y ganglios basales. Todo ello sugiere que en la evolución del cerebro de primates se ha podido favorecer la expansión selectiva del sistema, como el córtico cerebelar, más que el de las áreas cerebrales concretas. La evidencia experimental parece implicar a este tipo de redes distribuidas como el sustrato de capacidades cognitivas únicas, como el lenguaje que abarca redes distribuidas dentro y fuera de la corteza, incluyendo el cerebro, que puede haberse hecho posible los aspectos sintácticos del lenguaje. Tomasello señala que el paulatino entendimiento entre los individuos del género Homo, para llevar a cabo una tarea, sentó las bases para reforzar la interacción social y el desarrollo de una cultura de cooperación. Esta práctica de cooperación fortaleció las redes sociales y el desarrollo de la cultura, provocando una retroalimentación positiva entre la innovación cultural y la biológica que aceleró la evolución del linaje humano, aumentando el tamaño del encéfalo y con ello la inteligencia y la complejidad conductual. Esta coevolución genética-cultural seguramente nos ha traído hasta aquí, el desarrollo de un tejido social amplio y abierto a la interacción con otras comunidades, aceleró nuestro éxito y la extinción de los neandertales, que eran menos proclives a contactos sociales abiertos, porque su lenguaje era muy distinto y menos desarrollado. La filogenia del sistema nervioso nos pone de manifiesto que nuestra singularidad no surge de golpe, y que muchas de las características que la hacen posible no han aparecido únicamente en nuestra especie. El tejido nervioso representó un sustrato inigualable sobre el que la selección natural ha actuado con extraordinario éxito, incrementando la versatilidad con la que nos enfrentamos al ambiente. Esa actuación no ha sido lineal. Tampoco lo ha sido el desarrollo de los distintos procesos psicológicos que subyacen al comportamiento que no solo se adquieren por selección direccional, sino también por evolución convergente. Es el caso de la inteligencia, pues esa flexibilidad conductual a la hora de dar soluciones nuevas a los problemas no es exclusiva de nuestra especie, sino que se pone de manifiesto en animales separados como pulpos, delfines, aves, prueba de que se ha desarrollado de manera independiente y paralela a partir de sustratos nerviosos distintos. Igual pasa con la conciencia de uno mismo. Se pone de manifiesto a través de la prueba de autorreconocimiento en el espejo y no solo la superan los humanos y los chimpancés. También lo hacen otros primates como los gorilas y los orangutanes, otros mamíferos como elefantes y delfines y aves como la urraca, lo que manifiesta una vía de evolución convergente, derivada de la presión selectiva de la interacción social. Esa interacción social hace esa presión selectiva, lo cual provoca esta vía convergente. Este tema de la conciencia uno mismo tan importante, que es esa prueba de autorreconocimiento en el espejo. Pero lo que queda claro aquí es que no solamente la superan los humanos, o los chimpancés, porque también lo hacen otros tipos de primates, otros mamíferos y demás. Vale, el incremento cerebral del encéfalo del género Homo se ha identificado en al menos 3 linajes independientes: el Homo neanderthalis en Europa, el Erectus en Asia y el Sapiens en África. Quizás sea el lenguaje humano nuestra gran singularidad, y el que nos abrió la puerta a este mundo gracias al sustrato biológico, lo que es el encéfalo,
que hace posible la creatividad e inteligencia del ser humano. El desarrollo cultural ha ido cambiando nuestro entorno y creando un entramado social más complejo, y las interacciones sociales se han diversificado planteándonos nuevos retos. Esto supone más presiones selectivas sobre nuestro encéfalo que no implican un incremento del tamaño, pues se ha experimentado una disminución del volumen desde la aparición de la agricultura y la ganadería hace 9000 años, lo que sería el inicio del Neolítico. Esa disminución ha discurrido en paralelo al desarrollo de la cultura. La sociedad actual plantea nuevos retos, pero la tecnología, el entramado social con instituciones asistenciales, sanitarias, educativas, aportan soluciones que hacen innecesarios encéfalos tan voluminosos, como los de nuestra especie poseía anteriormente. Cuando nacemos, nuestro cerebro trae un bagaje que la selección natural ha ido incorporando a lo largo de la filogenia y que conforma la esencia de la naturaleza humana, la capacidad de pensar, valorar algo bello, formas a priori que para Kant ordenan la sensación y nos proporcionan el conocimiento a priorístico. A este bagaje se suma la combinación única de las peculiaridades genéticas que heredamos de nuestros padres, lo que nos hace percibir el mundo de una manera y no de otra. Nada más lejos que la idea errónea de la tabula rasa. Bueno, la aristotélica, para los que no sepan. Nuestra historia filogenética y la singular carga genética que porta cada persona nos condiciona, pero la ontogenia modula esa carga y contamos con una herramienta poderosa para ello. La educación, otra forma de cooperación y el vehículo mediante el que recibimos y transmitimos la cultura de generación en generación, la que nos permite servirnos de la experiencia acumulada por los que nos han precedido, adecuar nuestro comportamiento a los cambios sociales y potenciar las facetas de brillantez que cada uno posea. Y hasta aquí el tema 10. Qué genial esta parte. Sí, esta parte típica de antropología, básicamente. Sí, cómo todo influye en lo que somos. Sí. En lo que somos como especie y en lo que somos cada uno. Y como eso lo van llevando en la filogenia, claro. Cada uno que van haciendo. Y eso está muy guay, la verdad. Sí. Vale, pues lo dejamos en esta parte. Aunque se puede después grabar otro ya sobre el 11, pero bueno, no sé ni lo que duró este. Mira, media horita por ahí. Es que era lo que quedaba, tampoco claro, podía. Que ya. Claro, no podía mezclarlo con el 11 porque tampoco tiene mucho sentido ahora los sistemas sensoriales con la antropología, ¿sabes? No, pero siempre hay tiempo para empezar un tema nuevo. Sí, sobra. No problem. Bueno, pues lo dejamos por aquí y el próximo vídeo pues ya empezamos con el tema 11, los sistemas sensoriales. Son 14, así que bueno, tampoco creo que vayamos mal del todo. Va bien. Vale, pues lo dejamos por aquí y hasta la próxima. Chao, chao.